Hola, soy Rosalía Arte y voy a explicar la unidad Un mundo desigual para tercero de ESO. ¿Qué vamos a aprender en esta unidad? Pues en esta unidad vas a aprender diferentes aspectos del mundo actual, entre ellos, qué es el desarrollo y los factores que producen un país que sea desarrollado y subdesarrollado, la influencia de la globalización en el desarrollo de un país, los objetivos del desarrollo del milenio y finalmente los conflictos mundiales actuales. En el segundo punto vamos a aprender qué es el desarrollo. Y es que el desarrollo es lo que sucede cuando algo crece y se convierte en más avanzado. Los países desarrollados normalmente son países ricos que tienen tecnología moderna y mejor infraestructura. Además, también el nivel de desarrollo de un país está relacionado con la calidad de vida de los ciudadanos de ese país. Entre ellos destacan los elementos esenciales para vivir, como el agua limpia, suficiente comida y un sitio para vivir, y luego los privilegios, como el dinero y los bienes materiales, por ejemplo, televisión, coches que tienen las personas. Así, la calidad de vida de un país se mide por, primero, el tipo de vida y luego si tienen una vida saludable o no. Además, su nivel de seguridad y protección en ese país y si tienen acceso a la educación, si tienen libertad política y cultural y finalmente la calidad del medio ambiente donde viven. ¿Y cuáles son los factores que afectan al desarrollo? Vamos a ver los que hay. En este caso, los primeros son los factores físicos. ¿Qué es lo que afecta? Pues un buen clima hace que un sitio sea mejor para vivir y para la agricultura. Zonas llanas o planas para cosechar y construir, así como suelo fértil. Además también el agua para la agricultura, la lluvia, los ríos, los lagos, aguas subterráneas que hayan alrededor. Que no tenga además apenas desastres naturales, que no hayan. Y además también recursos naturales como minerales o combustibles fósiles. Así, estos son los factores físicos. Como factores económicos, vamos a ver qué es lo que afecta al desarrollo. En este caso, empresas que invierten en máquinas y nuevas tecnologías. Además, también empresas del sector secundario. Acuerdos de comercio con otros países para exportar productos. Buenos enlaces de transporte, muy importante esto, para hacer llegar sus bienes a todo el mundo y no tener deudas para no pagar intereses por ellas. Como factores sociales, pues tenemos el agua potable es esencial para tener una vida sana, así que es uno de ellos. Y además, la medicina desarrollada con hospitales y clínicas. Si la gente tiene mejor educación, podrá tener empleos cualificados, pudiendo desarrollar además a su vez industrias. La educación de todos los ciudadanos, incluidas las mujeres, muy importante, que aún no hay países que las mujeres no tienen permitido poder estudiar, pues sin educación la gente no podrá participar en la economía ni en la política de ese país. Y finalmente tenemos los factores políticos. Aquí los países bien gobernados invierten dinero en cosas que beneficien a la población, como la salud, la educación. Además, las guerras reducen el desarrollo y ya que gasta dinero también en soldados y armas, hace gastos a ese propio país. Además de destruir infraestructura, claro está, una guerra. Si los políticos son corruptos, cogerán dinero que puede ser invertido en otras cosas, así que también esto son factores políticos que intervienen en ello. La economía crece si el país tiene leyes y regulaciones que hagan más fácil comenzar un negocio también y sobre todo ayudar a los autónomos. En esta foto puedes observar tres colores. En este caso, el azul aparece en los países desarrollados, que podemos ver pintados en azul. Luego tenemos en naranja los países en vías de desarrollo, como puedes comprobar. Y finalmente en rojo los países no desarrollados aún. En este mapa puedes comprobar efectos de la globalización, ¿no? Como las propias marcas han llevado a que todas estas marcas se comercialicen en el mundo, ¿no? Y que todos los países las conozcan. Vamos a conocer en el 2.3 las medidas de nivel de desarrollo de un país. Así, los indicadores que son los que utilizan para medir el nivel de desarrollo de un país. ¿Cuáles son? El primero, el PIB. Las siglas significan Producto Interior Bruto y es el valor de los bienes y servicios producidos por un país durante un año.
Luego tenemos la población, que es la tasa de mortalidad infantil baja y esperanza de vida alta. Esto nos indicaría que es un país desarrollado, puesto que mueren pocos niños y las personas duran más años. Luego tenemos la tasa de alfabetización. En este caso es la cantidad de adultos que pueden leer y escribir, porque significaría que hay una buena educación en ese país. Y luego los sectores. En este caso, en un país desarrollado predomina el terciario y en un país subdesarrollado predomina en este caso el primario. En esta gráfica puedes comprobar las 30 primeras economías del mundo en PIB, en el Producto Interior Bruto del año 2013. Como puedes ver, a la cabeza está Estados Unidos, le sigue China y posteriormente Japón. Se va leyendo de izquierda a derecha. Detrás va Alemania con un 3,6, Francia y Gran Bretaña. Como puedes comprobar, España se encuentra en el puesto creo que 16, si voy contando en esta dirección, y finalmente de los últimos países, pues puedes comprobar aquí que está Irán, de los 30 primeros, claro. En esta gráfica tienes la evolución del PIB, del Producto Interior Bruto, en España, entre los años 2000 y 2021 en un futuro. Como puedes comprobar, ha ido creciendo poco a poco y a partir de la crisis de la construcción ha descendido. Poco a poco está remontando actualmente y se piensa que en un futuro, al 2021, habrá crecido mucho más hasta llegar a estas cifras. Hasta aquí ya sabes que tienes que copiar los apuntes en tu libreta. Vamos a conocer ahora los objetivos del desarrollo del milenio. Y es que en el año 2000 los miembros de la ONU decidieron trabajar juntos para reducir las desigualdades entre países. Se acordó mejorar la calidad de vida de la gente en los países menos desarrollados. Así se firmó la Declaración del Milenio de la ONU, donde prometieron luchar contra la pobreza, enfermedades, el hambre, el analfabetismo, problemas medioambientales y la discriminación contra la mujer. Vamos a ver ahora todos ellos en detalle. ¿Y cuáles son los 8 objetivos del desarrollo del milenio? Pues son, el primero, erradicar la extrema pobreza y el hambre. 2, lograr la educación primaria universal, o sea, que todos los niños tengan derecho a la educación primaria. Promover la igualdad de género y dar poder a la mujer. Ya recuerda que el feminismo defiende la igualdad ante los hombres, no la superioridad. Así es, promover la igualdad. Reducir, como cuarto punto, la mortalidad infantil. Además, mejorar la salud materna. Combatir el SIDA, la malaria y otras enfermedades, como sexto punto. El séptimo, asegurar la sostenibilidad medioambiental, o sea, el desarrollo sostenible. Y finalmente, el último, fomentar una asociación mundial para el desarrollo. En el punto 4 vamos a conocer un mundo conflictivo, los conflictos actuales que hay en el mundo. En este caso, sobre todo, las alianzas más importantes, vamos a conocerlas. Y es que las relaciones económicas y comerciales, la capacidad industrial de diferentes naciones y además la influencia de los mercados financieros han configurado grandes regiones geopolíticas hoy día. Estados Unidos, como principal potencia económica y militar del planeta, aglutina las alianzas militares más relevantes y sus intereses en todos los continentes son determinantes en el curso de las relaciones y los conflictos internacionales. Vamos a conocer al detalle las principales alianzas que existen en el mundo hoy día. Pues vamos con la OTAN. La OTAN, sus siglas significan la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Este es el logo de la OTAN. ¿Y qué es la OTAN? Pues se define como un sistema de defensa colectiva de sus Estados miembros, que acuerdan defenderse entre sí en caso de ser atacados. Sus críticos la acusan de servir a los intereses de Estados Unidos, pues está a la cabeza de la OTAN, y a los de los países con más poder de la Unión Europea, pues la mayoría se encuentran en ella. Aquí tienes una imagen de la OTAN, cuando se reúnen y se encuentran todos sus países miembros, con el logo que has visto anteriormente en el centro de esta gran mesa redonda, que es muy característica de las reuniones de la OTAN. Luego tenemos la OTSC, que sus siglas significan la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva. Representa un acuerdo de vocación política y militar, aunque sus detractores señalan que es fundamentalmente un instrumento de los intereses de Rusia,
frente a la OTAN. Por así decir, es lo contrario a la OTAN, donde está Rusia a la cabeza. Su logo es este que ves aquí a la derecha. Y luego está ANZUS, que significa la Alianza de Australia, Nueva Zelanda y Estados Unidos. Está liderada por Estados Unidos también y está centrada en la seguridad del Pacífico Sur. El logo que puedes ver aquí es a la derecha de ANZUS. Comenzando con los principales conflictos, vamos con la zona de América Central y del Sur. En este caso, en esta zona existen algunos focos de conflicto, sobre todo por las actividades de narcotraficantes en México y Colombia. Además, hay acciones de grupos paramilitares y guerrilleros que se encuentran en este país y hacen bastantes conflictos en la zona. Además, también continúa el antiguo enfrentamiento entre Estados Unidos y Cuba, ya sabes, capitalismo y comunismo, que desde 2014 está en vías de solución, aunque se mantiene entre el gobierno estadounidense y el venezolano hoy día también indirectamente. A continuación, tras las explicaciones, vas a ver diferentes mapas donde vas a comprender mejor todos estos principales conflictos. Continuando con conflictos, nos vamos a la zona de Rusia, y en este caso es que la iniciativa que tuvo Estados Unidos de instalar un escudo antimisiles frente a Rusia, así como la ampliación de la OTAN hacia países vecinos a dicho país, o sea, a Rusia, ha reabierto tensiones entre Rusia y Estados Unidos, que parecían que ya se habían superado años atrás durante la Guerra Fría. Tanto la incorporación de la península de Crimea a Rusia, pues se ha incorporado este país a Rusia, como la guerra de Ucrania, han llevado a la Unión Europea a imponer sanciones económicas a Rusia, y hay un conflicto latente actualmente ahí. Nos vamos con África, y en este caso es el escenario de diversas guerras, tristemente, los conocidos como conflictos olvidados de África, pues no lo conocemos tanto, dada la escasa atención que se les presta, a pesar de provocar miles y miles de víctimas y sobre todo desplazados y refugiados. Hoy día la zona más conflictiva es el centro de África, en este caso debido a recursos como el coltán, pues es un material con el que se realizan hoy día los dispositivos móviles, por ejemplo, y además también las rivalidades étnicas. Además, a ello hay que sumar la actividad de grupos terroristas integristas y los conflictos entre el África subsahariana y el Magreb, el Sáhara Occidental y Marruecos, y la inestabilidad de Somalia. O sea, hay diferentes focos en África que resumen que es una zona con bastante tensión, tanto en el centro como en el norte. Y en el caso de Oriente Próximo, hoy día es la zona de mayor conflictividad en el planeta. Aquí se desarrolla el conflicto entre Israel y Palestina, que continuamente pues vemos en las noticias que están con bombardeos y atentados, enquistado desde hace muchas décadas y que se ha extendido sobre el Líbano también. También la guerra civil de Siria es otro conflicto que está latente en esta zona, iniciado en 2011. Recordar además que como consecuencia de la invasión de Estados Unidos a Irak en 2003 existe el conflicto entre kurdos y el gobierno turco e iraquí, dando lugar a una intensa actividad terrorista en este país hoy día y el surgimiento de grupos terroristas integristas extremadamente violentos como el autoproclamado Estado Islámico, que también se conoce como ISIS, que lo vemos en las noticias tristemente. Además, es un área muy sensible para los países desarrollados, debido a la riqueza petrolífera de sus países. Y yéndonos con el centro de Asia, sufre además también la inestabilidad por la rivalidad entre Irán y Estados Unidos, y la actividad terrorista integrista de los talibanes y Al-Qaeda. Además, también a todo esto hay que sumar las tensiones separatistas en China de los tibetanos. El Pacífico tiene su conflicto irresoluto, que no se ha resuelto aún desde hace décadas, entre Corea del Sur, apoyada por Estados Unidos, y Japón, y Corea del Norte, que está alentada por China, que ha desarrollado armamento nuclear y lo que también contribuye a desestabilizar sobre todo este área. Y finalmente, en 2011, en Túnez se inició un movimiento popular de protesta, en este caso que se conoce contra su gobierno. Pronto se extendió a otros países árabes, es lo que se conoce como la Primavera Árabe. Su denominador común fue la protesta contra gobiernos dictatoriales de esta zona y dependientes de países occidentales y contra unas condiciones económicas precarias. En Túnez se logró una transición democrática, pero en otros países se han dado golpes de Estado y se han visto golpeados por el terrorismo integrista.
En este mapa puedes ver la ubicación de los conflictos activos alrededor del mundo a fecha de enero de 2017. Hay grandes guerras con más de 10.000 muertos, como puedes comprobar, pues en Centroamérica, y en este caso también en la zona del Próximo Oriente que hemos denominado anteriormente. Guerras y conflictos, como podéis comprobar, la mayoría se encuentran en África y también en Oriente Próximo. Y luego tenemos pequeños conflictos también en el centro de África y la zona de Rusia. Y además también con enfrentamientos con menos de 100 muertos al año. En este mapa puedes ver las guerras y zonas de tensiones. En este caso podemos ver, por ejemplo, que la zona de Venezuela, además también graves disturbios internos en Perú y Bolivia hay actualmente. Además también disputas fronterizas, ¿no?, en diferentes zonas. También, además, si nos movemos y nos desplazamos por el mapa, podemos ver todos los focos de tensión que se encuentran actualmente, sobre todo, como hemos visto, en el centro de África o también en el Próximo Oriente o en la zona con Rusia y Ucrania. Y luego, si nos desplazamos también por aquí, podemos ver más focos de tensiones actuales en diferentes países, ¿no? Además, si puedes ver la leyenda del mapa, aquí en el símbolo de la paz tenemos acuerdos de paz o negociación. En este caso, también podemos comprobar que hay bastantes marcados en el mapa, ¿no?, aunque nos gustaría que fueran muchos más. Vamos a conocer diferentes informes sobre conflictos, en este caso el primero de conflictos armados. Llama la atención y es que en el año 2015 habían 35 conflictos armados, registrándose 2 nuevos en el 2015, en este caso uno en Filipinas y otro en Burundi. Así, el 54% de los conflictos armados en 2015 tuvieron entre sus causas principales las demandas de autodeterminación o autogobierno y aspiraciones identitarias, o sea, temas de independencia o problemas políticos. Lo que sí llama mucho la atención es que el 70% de los conflictos armados que tienen estos datos se dan lugar en países con muchos problemas de desigualdad de género, Como puedes comprobar aquí, algunos de los conflictos más letales del 2015 son en Siria, donde han habido 55.000 muertos, en Irak 16.000, Pakistán 3.000, Ucrania 4.000 y Nigeria 7.500. Hay graves problemas con esto. Siguiendo con este informe, vamos a conocer las tensiones. Y es que en el 2015 habían 83 escenarios de tensión en el mundo y el 52% de las tensiones en el mundo fueron de carácter interno, problemas internos de países. Aquí tenemos uno de los ejemplos. En Venezuela, el triunfo de la oposición en las elecciones del 2015 abrió un nuevo incierto escenario político que sigue actualmente hoy día. Kenia padeció el peor ataque desde 1999 a manos del grupo armado Al-Shabaab, que causó 148 víctimas mortales. Además, también existe tensión en Egipto, donde se denunciaron múltiples abusos cometidos por las fuerzas de seguridad en el país. En Túnez también ataques y enfrentamientos, en Níger, Camerún y Chad. Además, también en la zona de la India, en Nepal, se deterioró tras la aprobación de la primera constitución después del fin del conflicto armado. Y en India y Pakistán se agravó también el problema entre ambos países. Además, también se agravó el conflicto entre Armenia y Azerbaiyán en esta zona. Y finalmente, en Corea del Norte y Corea del Sur sigue en la situación de escenario casi bélico entre ambos países. Aquí puedes ver, según el tono, la intensidad del conflicto, a más oscuro, más alto y más claro, bajo. Y el 67% de las tensiones entre países tuvo entre sus causas principales la oposición política o el sistema político, social o ideológico de ese Estado. Y continuando con el informe, también vamos a conocer los procesos de paz. Y es que en el 2015 se hicieron 39 negociaciones de paz. Entre ellas destacan la del Sudán del Sur, en el que se hizo un acuerdo ratificado por todas las partes del conflicto en África, también en la República Centroafricana. En la zona de América del Sur se llegó en el 2015 un acuerdo en Colombia entre el propio gobierno y las guerrillas de las FARC, y además también en Chipre y en Tailandia.
En este caso, las negociaciones de paz de Colombia, Chipre y Afganistán evidenciaron la importancia de la dimensión de género en los procesos de paz, ¿eh? Y además también aquí podemos ver, según los colores, las negociaciones de paz que se encuentran en exploración, finalizadas, con dificultades o muy mal. Como ya he comentado antes, 21 de los 35 conflictos armados que tuvieron lugar en el 2015 se produjeron en países donde habían graves desigualdades de género. En este caso, las tensiones se produjeron en países donde existían grandes desigualdades de género, sobre todo en más de la mitad. En el caso de Colombia, de Afganistán, también en Japón, en Sri Lanka, en la República Centroafricana. Así, la violencia sexual se utilizó de manera deliberada como arma de guerra en diversos conflictos, tristemente. Y durante el 2015 se llevó a cabo una revisión de alto nivel de 15 años de implementación de una resolución en el Consejo de Seguridad de la ONU, clave para el desarrollo de la agenda de género, paz y seguridad, y luchar por ello. Además, también la crisis de refugio en la Unión Europea estuvo marcada por la dimensión de género y evidenció graves violaciones de los derechos humanos de la población que huye de las guerras, donde han habido países de la Unión Europea que no han querido acoger a refugiados. Ya sabes que hasta aquí tienes que copiar los apuntes en tu libreta. Para la fecha que indique, tienes que realizar un ejercicio en tu blog, realizando una entrada en el blog, donde tienes que investigar en Internet y buscar la información sobre un conflicto mundial actual, analizarlo y propon formas de prevención y soluciones para este conflicto. Recuerda recoger un glosario en tu libreta con las palabras marcadas con asterisco en la unidad. Y bueno, con todo esto, espero que hayas aprendido sobre un mundo desigual y los conflictos actuales en el mundo. Nos vemos en la siguiente lección. Adiós.